Intervención del asambleísta por Esmeraldas por Alianza País, Carmen Rivadeneira. Asambleístas. El problema del agua de Esmeraldas, como en todas partes del mundo, es un problema absolutamente sensible. Por algo es el líquido vital. En Esmeraldas, como se ha dicho aquí, no es solamente ahora que tenemos este problema. Desgraciadamente, esto viene desde hace décadas. Y recuerdo que innumerables huelgas provinciales que convocaron miles y miles de hombres y mujeres, desde niños, niñas, jóvenes, adultos en ese entonces, a manifestaciones, a paros, reclamando la atención de los gobiernos correspondientes. En el gobierno social cristiano del señor Febres Cordero se hicieron muchísimas huelgas. La última, tal como habían sucedido en muchísimas provincias del país, abandonadas todas por ese gobierno, convocó a más de 30.000 personas en las calles reclamando, entre otras cosas, la dotación del servicio de agua potable. Sin embargo, no se tuvo resultados. Y así se llegó hasta el gobierno de la izquierda democrática, donde una manifestación también inmensa terminó aquí, en este hemiciclo, con las voces de los esmeraldeños y esmeraldeñas reclamando por la satisfacción de ese servicio básico. Sin embargo, a pesar de esa movilización y de haber acogido en parte el pedido de los esmeraldeños y las esmeraldeñas, cicatero, como han sido todos los gobiernos previos al gobierno de la Revolución Ciudadana, sí entregó recursos, pero para hacer una nueva planta pequeña en 2 fases. Y se construyó la primera fase, y se contrató la primera fase, se la empezó a construir y la terminó el gobierno del señor Sixto Durán Ballén en 1994, cuando creó a la EAPA San Mateo para que atendiera, y la hizo a los 3 cantones haciéndola regional. Esa pequeña planta debió haberse construido en su segunda fase en el 2003. Sin embargo, ninguno de los gobiernos de turno atendió esa situación, y por eso la situación de la dotación del servicio de agua potable a Esmeraldas cada vez se fue volviendo más crítico. En esas condiciones arribamos al 2007 y esa EAPA, que estaba adscrita a la presidencia de la República, así la creó el señor Durán Ballén, pasa luego al Midubi en el gobierno de la Revolución Ciudadana y finalmente a Senagua, como está hasta la actualidad. Los administradores de la EAPA es cierto que tienen responsabilidad también en aquello que no se haya hecho o que no se haya hecho bien, porque no se reportó oportunamente, no se reportaron los proyectos y las necesidades. Cuando en el 2011 se produjo una crisis quizá mayor que la que estamos viviendo actualmente, entonces el Midubi y el Gobierno Nacional toman cartas en el asunto. Allí es cuando, en la nefasta administración del señor Salvatierra, que nosotros mismos, como aquí lo hemos señalado, la Revolución Ciudadana investigó, lo judicializó e hizo que se lo castigara. En esa administración el Gobierno Nacional entregó 3 millones para 3 bombas con sus flocluradores y el mantenimiento que se requería. 5 millones además para la construcción de 2 piscinas de presedimentación. Una vez que se integraron esas bombas y esas piscinas, mejoró en algo la situación de la dotación del agua potable. Sin embargo, la ciudad se convirtió en una laguna, porque escuchen bien, veníamos solicitando desde hacía muchos años a todos los gobiernos, inclusive al de la izquierda democrática, que se cambiaran esas redes de distribución domiciliaria de asbesto, cemento, cancerígenas, y nunca se nos hizo caso.
solamente, como dije, cicateramente se entregó para esa primera etapa de esa pequeña empresa, de esa pequeña planta, que es la que hasta ahora está aquí tratando de abastecernos. Y entonces, ante esa situación, el gobierno nacional asignó 12 millones de dólares para hacer el cambio de esas redes. Y de allí se hizo ese cambio y la construcción de 2 tanques elevados, uno en el barrio Chone, otro en el barrio Aire Libre. Y se hizo necesario, además, que se entregaran 23 millones más para cambiar la tubería conductora, la tubería madre hacia el sur. Esos fueron los dineros que se entregaron en ese momento. Si sumamos, tenemos 8, tenemos 12, 20 y 23, 43 millones, y que desde luego se ha solicitado aquí que se haga una intervención por parte de la Contraloría, y desde luego que sí, ¿cómo no? Todos estamos de acuerdo, nosotros, sobre todo los esmeraldeños y esmeraldeñas, nosotros y nosotras, los de Movimiento Alianza País, que nos hemos sentido traicionados por algunos elementos que presentaron por una cara por un lado y finalmente actuaron contra los intereses no solamente de nuestro pueblo, sino también de nuestra revolución ciudadana. Por eso vamos con esa auditoría que sea necesaria y todas las demás. La situación de crisis actual, en efecto, se produce cuando un madero destruye una de las bombas, habiendo solamente 2 que entregaban el recurso agua a la ciudadanía. Esto se trabajó inmediatamente y es gracias a la decisión del alcalde actual que puso y decidió que se pusiera a trabajar de inmediato una de las nuevas bombas del sistema que se está trabajando, que se ha podido solucionar este problema. Cuando se pudo solucionar este problema, que estaba previsto para aproximadamente en 18 y 20 días, y se lo solucionó en 8, 10 días, surgió otro problema. En esa situación hubo un codo de distribución que de una manera misteriosa se dañó e interrumpió la dotación que se empezaba a dar. Luego de esto, en efecto, cuando estaba por reintegrarse ya la dotación de este sistema, que es insuficiente, por mucho que se lo cuide, es insuficiente, luego viene el hecho de aquel roedor que hizo explotar los tableros eléctricos que ponen en funcionamiento a las bombas y que causó un problema no solamente en Esmeraldas, sino en el sistema integrado nacional de electrificación, dejando sin energía eléctrica a 3 cantones de nuestra provincia. Sin embargo, se trabajó también de tal manera, y conociendo que esos tableros habían sido dotados por la refinería de Esmeraldas hacía años, se trabajó inmediatamente con las autoridades correspondientes y de esta forma, en 3 días, algo que estaba previsto por solucionarse en 18 o más días, se solucionó con la entrega de ese nuevo tablero por parte del gerente, por disposición del ministro de Hidrocarburos, del gerente general también de Petroecuador. Así es como se ha venido solucionando estos problemas emergentes y se ha trabajado de la mano con el señor gobernador. Le queda un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Y con todos los representantes del gobierno, del Ejecutivo desconcentrado en la provincia. Yo creo, compañeros y compañeras, que debemos decir la verdad. Aquí se han dicho muchas inexactitudes, como por ejemplo de que se han gastado 163 millones de dólares y no tiene agua. Yo he señalado los rubros en ese tiempo y los 130 millones que por primera vez un gobierno como el gobierno de la Revolución Ciudadana entrega esos recursos. No directamente al Consejo, al GAT cantonal de Esmeraldas, por favor, compañeros y compañeros asambleístas. Esos recursos están en el BEDE, son producto de un préstamo del BID que establece sus requerimientos. Entre esos requerimientos, una licitación internacional
de al menos 6 meses y otros tiempos establecidos. Ese nuevo sistema de agua potable que el gobierno de la Revolución Ciudadana de nuestro compañero expresidente Rafael Correa Delgado dejó es lo que va a solucionar definitivamente el problema de abastecimiento de Esmeraldas y que en poco tiempo, más o menos unas semanas, va a permitir que Esmeraldas Ciudad tenga un abastecimiento normal, compañeros y compañeras, hasta que, según lo señala el contrato, en abril del 2008, definitivamente se entreguen esos trabajos. Por tanto, compañeros, no tenemos ningún inconveniente en terminó su tiempo, asambleísta. aprobar esta resolución. Gracias, compañeros. Gracias.